El objetivo general de esta práctica es reforzar o ver de manera, pues, válgase la redundancia, de forma práctica, los temas vistos en clase, solamente de manera teórica o como ejercicios. Y pues todo se basa en los circuitos que estuvimos analizando, y estos son el circuito RC, el circuito RL y el circuito RLC. Todos estos los estamos manejando en serie porque pues es como que la primera, el primer paso a estos circuitos. Y la diferencia entre cada uno de ellos es que uno tiene un capacitor, uno tiene un inductor y el otro y el último tiene una resistencia, un inductor y todavía un capacitor. Por ejemplo, el que se ve en pantalla tiene una resistencia y un inductor. El que se ve ahorita es una resistencia y un capacitor. Y finalmente tenemos el de 3, el de resistencia, inductor y capacitor. Entonces vamos a ver las gráficas que prácticamente nos muestran cómo funcionan los voltajes en cada uno de estos circuitos. Y bueno, la primera actividad se trata sobre el circuito RS, y las instrucciones fueron sencillas porque yo misma tuve que proponer un circuito RS, tuve que determinar matemáticamente la frecuencia con la que debemos programar el generador de funciones. Simulamos el circuito. Por desgracia, esta práctica no se pudo hacer en real, en protoboard, entonces nos fuimos directamente simplemente nos fuimos a las simulaciones y pues tuve que hacer este proceso dos veces para tener 3 datos en total. Estos son los cálculos que se hacen para obtener la frecuencia, que es prácticamente la resistencia por la capacitancia. Todo esto después tiene que ser multiplicado por 10 y se le saca su inverso. En este caso, en el primer ejemplo que puse, nos da 5 hercios, 5 ciclos. Vemos en la gráfica cómo mantiene esa gráfica que sí vimos en clase que tiene que salir. La expandimos un poco, jugamos un poco con ella y nos damos cuenta que está correcto. Y hice lo mismo en los demás, fue las mismas operaciones con diferentes valores, y nos damos cuenta que en este caso, va muchísimo más lento porque los ciclos son como que más largos, entonces va tardando más. Y en el siguiente cambia, o sea, como son otros datos, entonces también vemos, como es un ciclo muy pequeño, entonces se va así de rápido. Aquí ya se ve que está un poco rápido, más que el anterior porque son diferentes tamaños de ciclos. Y bueno, en la actividad 2 se hizo algo muy parecido, pero en este caso con un circuito RL. Entonces no pudimos construir el protoboard, ni modo. Y en este caso fue lo mismo, proponer un circuito, ponerle el osciloscopio, el generador de funciones, medir la frecuencia y finalmente, bueno, en esta actividad sí nos da unas cuantas instrucciones más, como recordar que hay que considerar los 10 taos y finalmente repetir este proceso para ver cómo funciona con diferentes valores. Y pasó lo mismo, hice los cálculos con estos valores. Estos cálculos para el circuito RL prácticamente es dividir la inductancia sobre la resistencia. Esto se multiplica por 10 y se le saca su inverso. Rectificamos que la frecuencia la haya escrito correctamente, ejecutamos la simulación y podemos ver que es un ciclo un poco lento, pero que representa la forma que estudiamos en las clases, así que todo parece estar correcto. Y sucede lo mismo con los otros dos circuitos, que simplemente tienen valores diferentes, por lo tanto los ciclos son más rápidos, como se acaba de apreciar. Ay, se movió tantito.
aquí vuelven a cambiar los valores, entonces vuelve a cambiar la frecuencia, que de hecho es una frecuencia muy rápida y se ve aquí en pantalla que son muchos ciclos por segundo, entonces se ve muy rápido en el osciloscopio. Y finalmente nos encontramos con la actividad 3, que habla sobre los circuitos RLC. En esta actividad vimos 3 casos. En el primer caso, que es el subamortiguado, nuestro valor de circuito tiene que estar por debajo de 1, pero arriba de 0, como ese es el ejemplo que nos acabo de mostrar. Entonces la gráfica tiene esta forma como de ondas. Y simplemente este primer caso explica los pasos para simular y generar esta gráfica, por eso es un poco más extensa. Y este paso se repite en las siguientes hojas para los siguientes circuitos, para el críticamente amortiguado y para el otro sobreamortiguado. Entonces, en este primer caso, nuestra gráfica debe tener esas onditas. Vamos a verlo. Aquí ya está el circuito tal y como lo indica la práctica, y los demás tienen valores que nos dan gráficas similares, y aquí se ven, tiene la misma ondita y se ven ondas más ligeras que son de los otros circuitos, porque pues no se ve tanto que lo sobreamortiguado, pero sí lo es. En el caso de 2, el circuito críticamente amortiguado, estos valores deben ser iguales a 1. Entonces, cuando ingresamos los datos que nos proporciona la práctica, que es el primero, el que acabo de seleccionar, pues tenemos que lo estemos ejecutando y vemos justamente esa línea que la práctica nos indicó que debía salir. Sí, justamente esa línea. Así que todo sigue perfecto. Y para el caso 3, el circuito sobreamortiguado, se repite la misma dinámica, hacer el circuito, poner los mismos datos, pero en este caso los valores para el circuito deben ser mayores a 1. Y pues esto lo podemos deducir gracias a los datos que nos da, y nos debe dar una gráfica con esta forma. Entonces, vamos a verlo. Ups, me equivoqué de pantalla. En este primer circuito están los datos que nos proporciona la gráfica, la práctica. La ejecutamos y se vuelve a hacer una línea, que es justo la que nos dice la práctica, las indicaciones que debe salir. En conclusión, puedo decir que esta práctica me hizo ver mejor de qué trata todos estos casos de la amortiguación, que suena un poco extraño cuando hablamos de electricidad, porque amortiguación no suena como a retención de fuerza o algo parecido. Entonces, me hubiese gustado hacer esta práctica de manera presencial, porque así practico refuerzo las habilidades de hacer circuitos, veo aún más de cerca todos los temas que vimos de los diferentes circuitos, y entendería y vería pues en presencial cómo son los inductores y cómo son los capacitores. Sin embargo, haberlo hecho en simulaciones me permitió jugar con los valores e ir viendo qué es lo que me va dando. Así que me quedo con buen conocimiento de esta práctica y espero este video no se haya hecho muy aburrido. Gracias.